en Cultura Virtual, con el doctor Pablo Luis Rivera, conversamos sobre la importancia de implementar un currículo antirracista como parte de los encuentros sobre africanidad y la afrodescendencia en Puerto Rico y el Caribe. Desde aquí, desde la sede del Instituto de Cultura, adelante. Saludos, yo soy el doctor Pablo Luis Rivera y estamos en otro encuentro con este servidor. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Hemos tenido comentarios, hemos tenido preguntas, interrogantes que hemos podido dialogar con el público. Como saben, este proyecto es auspiciado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña y también por el National Endowment for the Arts. Cultura Virtual nos ha dado una posibilidad muy buena de llegar a un público amplio. Y ese público pues, nos ha permitido dialogar sobre asuntos que posiblemente hubieran estado limitados porque no están de manera virtual. Y yo creo que ese elemento es sumamente importante. Llegamos a distintos rincones y confines del planeta y hemos podido recibir todas esas interrogantes y diálogos que eran importantes tener con ustedes. Así que vamos a dialogar hoy sobre, entre otras cosas, el elemento que es vital para la cultura puertorriqueña, la africanidad. Y sobre todo un aspecto importante, cómo se desarrolla o cómo tenemos elementos tan importantes como un currículo antirracista. Nosotros hemos tenido varios encuentros. Primero, estuvimos conversando sobre el continente africano. Yo creo que ese hecho de conversar sobre el continente africano ha sido de suma importancia, porque no solamente hemos hablado de que África es un continente extenso, y eso hace que nosotros rompamos con ese mito de que es un país, de que África es un continente igual a otros, del hecho de tener claro que África es la cuna de la humanidad, donde inicia la humanidad. Y esos elementos son importantes. También el hecho de que no es una gran selva, ¿verdad? Muchas veces pensamos que África es una gran selva y que es un lugar primitivo, nada más alejado de la realidad. Así que hemos discutido ese aspecto y hablando de lo más que abunda es la sabana, luego los desiertos y luego entonces en términos de proporción las selvas. Además de hablar de las etnias, pudimos conversar con ustedes sobre las etnias, que son muchas y que están diseminadas por todo el continente y que esas etnias muy especialmente traspasan las fronteras que se dieron en el continente a raíz del proceso de colonización. Y también dialogamos sobre algo muy importante, el hecho de mencionarles que África tuvo ese proceso de colonización, pero antes de ese proceso, África tenía unos grandes imperios y unos grandes reinos. Y eso quizás es de lo menos que se discute en el sistema educativo del país. ¿Y por qué eso es importante? Miren, el otro día yo estaba conversando con unos jóvenes de manera virtual y ellos, cuando hablamos del elemento social y de la cultura puertorriqueña, me conversaban de que ellos pensaban que en África lo que habían eran personas enjauladas. Miren qué barbaridad. Y usted dirá, pero ¿y por qué pensaban eso? Porque siempre nos han hecho pensar que África es sinónimo de esclavitud. Así que, ¿qué usted espera que nuestros niños y niñas aprendan? Precisamente que se hagan el imaginario de algo que está muy poco discutido o que nos plantea escenarios distintos a la realidad. Fíjense que, como hemos dialogado en los libros, vemos esta información que estamos discutiendo. En los libros de escuela elemental se habla de los reinos africanos, se habla de los distintos imperios, se habla de las etnias africanas. Sin duda alguna, no. Cuando uno ve las imágenes,
muchas veces lo que nos plantean son personas encadenadas, personas que están privadas de su libertad. Por lo tanto, el niño y la niña en su imaginario lo que va a creer es que esa es la realidad africana. Igual que nos comentaron que para ellos África era un espacio pequeño, ¿verdad? Que uno llegaba, capturaba pues se traía a las personas para trabajar, ¿verdad?, en contra de su libertad. Así que ese mito hay que romperlo, pero se tiene que romper desde la educación. La educación juega un papel fundamental. De hecho, como dialogamos con ustedes y que también, ¿verdad?, lo discutimos en las preguntas que nos hacían, muchas veces tenemos la situación de que nosotros, como eso no se discute en la escuela, nos convertimos sin querer en personas racistas. Porque aquí no tenemos paños y términos medios. O eres racista o no eres racista, voluntaria o involuntariamente. Y lo más que se da es que somos racistas involuntariamente y se debe en gran medida a esas discusiones que no se tienen en los lugares donde se deben de tener, en el hogar y en el sistema educativo. Y digo el sistema educativo porque eso incluye a los distintos lugares que son públicos, pero también a los que son privados. No podemos enajenarnos de que la educación en Puerto Rico transcurre en todos los sistemas, en el sistema público y en el sistema privado. Así que si nosotros no hablamos de este tema, nosotros provocamos precisamente que se den estas situaciones donde una de ellas, de las más comunes, fomentamos las microagresiones. Y habíamos dicho que las microagresiones son estas maneras sutiles de fomentar el racismo. Decirle a una persona que tiene el pelo malo, decirle que es negro, pero fíjate, tiene el alma blanca. Y así sucesivamente, las aguas negras, en vez de decir aguas tratadas o ¿verdad?, que tienen mal olor. Y así sucesivamente, vemos que sin duda hemos normalizado unas prácticas y no hemos prevenido que se den. Todavía al sol de hoy, y lo puedo decir por situaciones que nos han sucedido a nosotros, ¿verdad?, por nuestras experiencias. Todavía hoy día, cuando uno va a una tienda, hay personas que uno nota que te están siguiendo porque piensan que tú puedes delinquir en ese lugar, ¿verdad? Puedes robar o puedes hacer algo y se quedan pendientes a ver qué uno va a hacer, ¿verdad? Y yo decía siempre que tenía seguridad privada. Y así, ¿verdad? Situaciones, si tú vas en un vehículo que el Estado piensa que no es el que está idóneo para esa persona, ¿verdad?, porque es negra, porque es pobre, no puede tener, ¿verdad?, un vehículo de un valor que, ¿verdad?, sabemos las marcas, pues te detienen y te preguntan sin ninguna razón que puedan sustentar. Así que tenemos que superar esos asuntos. Y lo que tenemos que plantearles en el día de hoy es lo siguiente. ¿Usted se considera una persona racista o antirracista? ¿Usted combate el racismo o usted es parte del problema? Y eso lo tenemos que mirar desde el punto de vista de las prácticas que se dan en el país. Primero, cuando vamos al sistema educativo hay ausencia de estos temas y sobre todo hay un problema fundamental en términos de cómo prevenir las situaciones que se dan a raíz de esa omisión. Nosotros tenemos un currículo que lamentablemente está todo el tiempo oscilando, cambiando. Lo que es bueno y funciona, se cambia cuando se da un cambio, ¿verdad?, de administración, o no se implementa, o se implementa levemente. Pues nosotros tenemos que ya tomar la decisión de implementar el tema del antirracismo en el currículo. Tenemos que empezar a cambiar los modelos.
Ahora mismo, cuando uno le pregunta a las personas en las distintas actividades que participamos o en las clases, ¿verdad?, que ofrecemos a nivel universitario, cuando uno le pregunta a las personas, no conocen específicamente a los afrodescendientes y a las afrodescendientes, no conocen sus aportaciones, y el sistema, al omitir esa discusión, no crea unos modelos a seguir que estén en esa línea de pensamiento. O sea, no conocemos a la neuróloga Judith Román, no conocemos a la gran artista Silvia del Villar, no conocemos a las educadoras Ada Verdejo, Doris Quiñones, Mayra Santos Febre, María Elba Torres, Ivonne Denis, al colectivo ILE. Así que estamos bien enajenados. No nos dicen que nuestros grandes líderes de todas las ideologías han tenido de todo tipo de personas, no solamente personas blancas. Y tenemos varios ejemplos. Podemos mencionar a Pedro Albizu Campos, podemos mencionar a Ramón Emeterio Betances, podemos mencionar a José Celso Barbosa. Por lo tanto, a Ramos Antonini. Tenemos una situación de que esos no son los modelos que nos plantean, y mucho menos nos los plantean desde los primeros grados, para que sea una discusión constante y así podamos erradicar el problema racial que nosotros vivimos y que muchas veces está solapado. Hagan el ejercicio, miren los gobiernos que han pasado durante estos últimos años en el país. ¿Cuántas personas negras están ocupando una posición real de poder en esos gabinetes? Ustedes hagan el ejercicio. Se omite constantemente esa participación. Por lo tanto, no estamos combatiendo un problema que se da y que cómo puede ayudar a nuestra juventud, a nuestra población, a nuestra sociedad, que te digan distintos comentarios que son racistas o que no te permitan participar equitativamente de las decisiones de tu país. Pues sin duda alguna tenemos que tomar acciones para que se dé una educación equitativa, donde se tenga realmente, más allá de lo que nos han hecho pensar, que somos una mezcla de razas. Ajá, ¿de qué razas? ¿De qué razas? ¿Cuáles son esas personas que están inmersas en esas razas? ¿La raza es algo que está segmentado o es la raza humana? Todas esas preguntas nos las tenemos que hacer, porque siempre dividimos, constantemente dividimos. Nos plantean una historia que es en muchas medidas romántica y no nos hablan de muchas realidades. No nos hablan de lo terrible que fue el sistema esclavista, de los millones de personas que murieron en él, tanto en la travesía como en las prácticas de explotación que se daban en ese sistema mercantilista y colonial. Pero tampoco nos hablan de los otros elementos que han compuesto nuestra sociedad, las personas libres. No nos hablan de las personas libres. Las personas que llegaron, inmigraron y están en ese sistema constante que se va dando tanto desde África, Europa y el Caribe. Así que tenemos que hacer esa evaluación, una evaluación de país, una evaluación que incluya nuestros distintos espacios. Y fíjense que todo se transforma y muchas veces nos percatamos de que la evolución que va teniendo la sociedad hace que todos estos elementos se empiecen a omitir. Miren desde los detalles más sencillos. Miren cómo los otros días estábamos conversando y cuando le explicábamos a unas personas el hecho de la importancia de nuestras comunidades y de las identidades de nuestras comunidades, las personas ya han sacado de su imaginario las comunidades que tienen identidades comunes en nuestro país. Y eso para mí es una gran sorpresa, porque realmente son elementos que uno podría
pensar que son naturales en la discusión que se da y que en el imaginario que tiene cada una de las personas. Fíjense en esto, las comunidades a las que nos referimos son los barrios, ¿verdad? Yo nací en un barrio y en los barrios se daban unas dinámicas muy particulares. Los arrabales, ¿verdad? Que eran cinturones de pobreza, pero era pobreza económica. Sin embargo, había ahí una confraternización muy especial que era de familia independientemente si tuvieran lazos sanguíneos. También vemos otros espacios, ¿verdad? Como las parcelas. Decir ahora parcelero es como algo negativo. Sin embargo, el país se desarrolló en esos espacios que eran la realidad en la comunidad puertorriqueña. Y por supuesto los caseríos, ¿verdad? Los residenciales públicos que se van creando por unas situaciones particulares. Sin embargo, tienen sin duda alguna unas identidades comunes, unos elementos que los distinguen, que los destacan, a diferencia de los nuevos modelos que nos han planteado, que son las urbanizaciones, que ya las adquieren personas que tienen un poder adquisitivo, que se crean con modelos tal y como se ven en Estados Unidos, donde las personas no se conocen entre ellas. Están separados, están distantes a pesar de compartir unos espacios. Y esos modelos lo que han hecho es también crear situaciones donde las personas que tienen mayor poder adquisitivo terminan con unos controles que no se daban y no se disputaban en los espacios con identidades comunes. ¿Y quiénes son los que viven por lo general en unos y otros? Sin duda alguna, los afrodescendientes procedemos de los barrios, de las parcelas, de los arrabales. Y eso es algo muy particular porque incluso se ha creado un discrimen a nivel de que cuando aquí se ha dado el proceso laboral, las personas que venimos de estos espacios somos discriminadas, somos discriminados. Uno va y cuando miran, diantre, es de Loíza, espérate, es de Llorén, es de San Antón, es de... La realidad es que muchas veces se votaban, incluso esos resúmenes no se evaluaban adecuadamente porque había un prejuicio. Y eso se combate con la educación, se combate con un proceso real educativo. Otro de los aspectos que nos comentaron y que nos parece importante mencionar es el decenio de la afrodescendencia. Nosotros recibimos muchas preguntas sobre esto y pues voy a hacer un resumen general para que tengamos ese conocimiento. La Organización, ¿verdad?, de las Naciones Unidas decretó un decenio dedicado a la afrodescendencia del 2014 al 2025. Y ese decenio lo que hace básicamente es destacar y resaltar las aportaciones de las personas afrodescendientes en el mundo. Y eso es sumamente importante porque lo que buscamos con eso es un reconocimiento, una discusión y que se aporte, ¿verdad?, que la UNESCO pueda aportar al establecimiento de esas discusiones en el mundo. Y eso ha provocado en los últimos años varias actividades importantes que están vinculadas a ese proceso. Una de ellas es el Congreso de Afrodescendencia que se hace en la UPR, que este año se va a realizar la 3ª edición, pero también se crea y se fomenta el que se den discusiones y se abran espacios en distintos lugares para que se pueda tocar este asunto y se dé una integración. Pues esto también fomenta que se cree un currículo antirracista y que discuta los aspectos que, de hecho, en uno de estos encuentros hablamos de la afrodescendencia, ¿verdad? Cómo se disemina
lo que es el conocimiento de África y sus rasgos, elementos fuera del continente y que toma una importancia en otros lugares. Y por supuesto la africanidad, que es ese elemento que destaca a lo africano. Así que eso también, ¿verdad? Nos lo preguntaron y nos parece que es de suma relevancia porque nos empieza a denotar que la discusión sobre la herencia africana toma un giro que es importante más allá de lo que por lo general nosotros tenemos en nuestras mentes, que es que la africanidad es un sinónimo de esclavitud o meramente de gastronomía o de algunas prácticas culturales y está presente en todos los elementos que destacan la sociedad puertorriqueña, que se destacan en la sociedad. Así que todo lo que hemos estado discutiendo a través del tiempo ha sido importante porque nos da una guía de cómo tenemos que atender lo que es el tema de la afrodescendencia y cómo nosotros nos involucramos precisamente en tener ya planteado un currículo antirracista que discuta estos temas y que nos permita darle la importancia a la discusión sobre el mismo. Así que tenemos que ese decenio pues provoca que se den actividades. Sin embargo, a pesar de que vienen actividades importantes, puedo mencionar algunas, por ejemplo, una concentración menor en afrodescendencia en la UPR, una editorial antirracista en EDP. Pues creo que más allá de todos estos esfuerzos tenemos que retomar las acciones que son importantes, que se han dado a través del tiempo. Una de las cosas que demuestra cómo se ha manifestado el racismo es que vemos que ha habido una lucha constante para erradicar el racismo. Y ahí tenemos a figuras como Isabel Zenón Cruz, ¿verdad? El filósofo de Humacao que escribió Narciso descubre su trasero, hasta todos los grupos que se han creado a través del tiempo y que surgen de distintos espacios. Y, ¿verdad? Como mencionamos en el encuentro pasado, que hablamos de una bibliografía directamente enfocada en esto, que esto es otra de las situaciones. Nos dicen, es que no hay nada escrito. Sí hay mucho escrito. Y lo pudimos ver en las muestras que presentamos en el encuentro pasado. Fueron algunas muestras. Hay muchas otras. Y tenemos que seguir fomentando el que se creen estas discusiones. De hecho, así, ¿verdad? Nosotros hablando de estas comunidades con identidades comunes, con el programa del Instituto de Cultura Rodante, tuvimos la oportunidad de crear un proyecto y de desarrollar un proyecto en las comunidades del área sur. Allí nosotros vimos de primera mano cómo luego de que se da, por supuesto, los huracanes, pero también los terremotos, estas comunidades quedaron totalmente afectadas. Sin embargo, en un momento dado hubo un entusiasmo muy grande de ir a visitarla y sacarse selfies, dándoles, ¿verdad?, provisiones y haciendo gestiones de caridad allí. Pero eso se acabó. Y los problemas que se daban en estas comunidades continuaban y continúan. Así que cuando nosotros vemos quiénes son los que componen mayormente esas comunidades, eran personas evidentemente negras y afrodescendientes, ¿verdad? Que estaban vinculados mayormente a la afrodescendencia. ¿Y qué pasa? Quedan muchas veces en el olvido. Y nosotros que alardeamos de muchas cosas, no alardeamos de continuar ayudando a esas comunidades. Y ese espejo que se refleja allí se da a través de todo el país. Yo recuerdo cuando las personas decían que María había destapado la pobreza. No, la pobreza siempre estuvo ahí.
Y las personas que tienen algunas carencias económicas pertenecen a esas comunidades que antes de María no queríamos ver, pero que estaban presentes y que tenían esas necesidades. Y una manera de romper con el racismo es atendiendo a esas comunidades, comprometiéndonos, no solamente haciendo turismo interno, también comprometiéndonos con la gestión de llegar allí, de conocer las necesidades y saber que hay un grupo de personas que está claramente omitido de la realidad que se da en el país, donde hay una participación activa de unos recursos que no tienen estas personas y que seguimos viendo cómo sus comunidades reciben el asedio por todos los distintos flancos que se dan allí, desde atacar sus recursos naturales hasta dejar sin atender a su gente. Así que nosotros tenemos que hacer esa retrospección y decir, ¿somos racistas? No. Si no lo somos, tenemos que tomar acción. Si usted llega a un colegio y a su hijo no le enseñan temas vinculados a la afrodescendencia, exíjalo. Si usted va a una escuela pública y usted ve que en los libros siguen omitiendo esta discusión, pero usted tiene que ir allí y decir, mire, esto tiene que estar en el currículo. Nosotros tenemos que ser los promotores de que se acabe ya el problema del racismo en el país. Yo veo que se hacen tantas campañas contra el bullying. ¿Qué peor bullying que el que reciben nuestras personas afrodescendientes en nuestra sociedad? Y no hay espacios que procuren defender los derechos de estas personas. Eso para mí es la peor parte. Porque usted no puede decir, voy a ir a esta oficina para que cuide el derecho a participación equitativa, a no recibir burlas, a que no se omitan a la información de mis ancestros y ancestras en el sistema educativo. Así que tenemos que transformar, tenemos que cambiar. La educación es un elemento fundamental para que nuestro país eche hacia adelante. Nosotros estamos actualmente en una situación que sabemos que es una situación histórica, una crisis histórica. Pues uno de los elementos que logra que nosotros podamos salir de esa crisis es la educación. Tenemos que apostar a la educación, no podemos quitarle recursos a la educación, al contrario, tenemos que aumentar los recursos para que la educación sea de calidad, sea masiva, tenga los elementos, se utilicen los recursos. Eso va a redundar en un mejor país, en un país más equitativo, en un país de mayor participación, un país donde se erradique el discrimen, se den situaciones que mejoren nuestra sociedad. De eso se trata este proceso. Así que para nosotros, a través de todos estos encuentros, ha sido un gran placer. Hemos visto el resultado de llegar a la gente, de conversar, de que se discutan los temas. Muchas personas nos han llamado y nos han dicho, wow, es la primera vez que escucho muchas de las cosas que usted menciona ahí. Y como yo les digo a mis amigos, para mí sería extraordinario estar todo el tiempo haciendo esto, pero lo ideal es que el pueblo ya vaya conociendo los elementos importantes que van a fomentar una mejor sociedad, que sea algo regular. Nosotros nos admiramos muchísimo cuando vamos a otros lugares y vemos que las personas de todas las edades conocen su historia y nos maravillamos y decimos, wow, fui a México y un nene de 5 años me dijo la historia del país, porque se han preocupado por educar a su sociedad y nosotros lo vemos como algo grande. Pues, ¿por qué nosotros no podemos también ser parte de eso que es tan grande? Ustedes saben que yo les comentaba en otro de los encuentros que yo fui en diciembre de 2019 a Costa de Marfil con un grupo de investigadores docentes. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que los estudiantes a los cuales nosotros visitamos nos hablaron de la historia de Puerto Rico, se prepararon, conocían. Cuando nosotros hacemos preguntas sobre África en Puerto Rico, las personas, es más, no saben dónde queda Costa de Marfil.
Así que, y otros lugares en África. Busque, cuando usted va a realizar un viaje, si usted dice, voy a ir a este país que me gustaría visitar en África, está en su lista esos espacios en África, más allá del área norte, ¿verdad? La mayoría de las personas van a Egipto, pero y los demás lugares, ahí hay unos parajes, una información, unos elementos tan llamativos, tan significativos, que nos estamos privando de esa información meramente por esa mentalidad colonial que nos pone que lo europeo es mejor que lo africano. Así que tenemos que romper con eso, verlo de una manera más equitativa y darnos cuenta que África, además de ser la cuna de la humanidad, es uno de esos lugares que forma parte integral de nuestro desarrollo como pueblo. Así que le agradecemos al Instituto de Cultura Puertorriqueña, también al National Endowment for the Arts, por estos encuentros que sabemos han sido de su agrado. Y, por supuesto, es importante que ustedes vayan a las páginas de Cultura Virtual. Ahí pueden ver los anteriores, pueden consultarlos. También pueden hacer lo que nos han dicho, ¿verdad? Muchos educadores y educadoras que están utilizándolo para ponerlos en el salón de clases, los están asignando. Pues de eso se trata, de que la información siga fluyendo y que ustedes tengan el acceso a ella. Así que les agradezco este espacio que ha sido de diálogo, que ha sido de compartir información y que esperamos que provoque en ustedes la investigación y esos elementos que son importantes para hacer que nuestra sociedad siga creciendo. Yo soy el doctor Pablo Luis Rivera, estamos aquí en estos encuentros a través del Instituto de Cultura y las páginas de Cultura Virtual y esperamos que sigan disfrutando de este contenido y de todos los que están produciéndose en las páginas del Instituto de Cultura. Muchas gracias, muchas bendiciones, siempre sumando. Estos interesantes encuentros con el doctor Pablo Luis Rivera están disponibles en nuestro canal de YouTube y por las demás redes sociales. Disfrute y comparta de todo el contenido cultural y educativo que producimos en colaboración con el National Endowment for the Arts. Y los esperamos en nuestro próximo encuentro de Cultura Virtual.